deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Mujer de 68 años, tiene experiencia cercana a la muerte. Y yo quiero que usted preste atención para que usted vea que esta mujer está testificando. Saque usted su conclusión de lo que usted piensa. Ella está diciendo que tuvo su experiencia. Repetemos, hermano, si va a comentar, comenta, pero hazlo con decencia, educación. No escribe insultos. Vamos a escuchar lo que dice esta sierva. Tengo 68 años y el episodio que me ocurrió fue hace 34 años. Tenía 34 años de edad. A diferencia de otros testimonios que he visto, no estaba en una UCI, no estaba con un equipo médico verificando. Fue en un consultorio médico ginecológico dentro del hospital donde mi madre estaba hospitalizada en su lecho de muerte debido a una enfermedad terminal. Y sucedió que cuando mi padre llegó para decidir quién se quedaría con ella antes de ir al trabajo, pasé por el consultorio del médico ginecólogo del hospital y le pregunté si podía colocarme un DIU. Él dijo, sí, sin problema, lo haremos ahora. Yo dije, de acuerdo. Entonces él dijo, espera un momento, y salió de la habitación. Me quedé esperando y regresó con un anestesista. Me dijo, este es el anestesista, vamos a hacer una leve anestesia en ti. Yo dije, pero doctor, ya me he colocado este DIU varias veces y nunca he necesitado anestesia. Escuche bien lo que ella está diciendo. Usted verá ahora cómo ella sigue hablando algo como muy impactante. Ni siquiera he tomado anestesia, preferiría no. Él dijo, Yara, debido al proceso emocional que estás atravesando, cuidando a tu madre, no tengas miedo de nada. Es solo una pequeña anestesia. El anestesista complementó las palabras del ginecólogo diciendo, después te despertarás, es una anestesia. No sé si existe eso porque nunca he estado profundamente en este episodio, que considero una gran irresponsabilidad de estos dos profesionales, pero como nunca pasó por mi mente averiguarlo, dejé eso de lado. En realidad, dijo que me despertaría en 15 minutos y que yo misma iría al cuarto de mi madre, y así fue. Estuve de acuerdo, y en el momento en que me anestesiaron, desaparecí. No recuerdo haber sentido nada. Claro, porque durmió. Acuérdese que a todo aquel que le pone una anestesia para dormirlo. Simplemente me desmayé. A diferencia de otros testimonios, no me vi en ninguna altura. Aparecí dentro de un túnel blanco, maravilloso, armonioso, un lugar agradable, pero nada agradable para mí. Estaba desesperada. Estaba en el camino del túnel, caminando de aquí para allá pidiendo ayuda. A ambos lados del túnel había camillas blancas y al pie de cada camilla había un enfermero de espaldas a la camilla. Es decir, todas unas 20 o 30 camillas, unas 15 de cada lado, todos de espaldas a mí, lo que significa que yo que pasaba por allí, en medio, veía a este equipo. Consideré que eso era una enfermería, una enfermería. Nadie me dijo nada, nadie me vio, pero yo sabía que estaba muerta, recién llegada, y que todos allí también estaban muertos, recién llegados. O sea, ella tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Siendo atendidos, pero sabía, aunque nadie me lo dijera, que no estaba siendo atendida por nadie. Estaba sola allí porque iba a regresar, pero se necesitaba una autorización. Sentía que mi decisión de querer regresar era importante, pero era necesario que lo que veía fuera parte de una jerarquía mucho más grande. Tuve la impresión de que si llegaba al borde de ese embudo del túnel, tal vez encontraría el lugar de salida para mí, porque iba a salir, y fue agotador para mí, porque estaba desesperada. Decía, por favor, ayúdenme, alguien me ayude, necesito volver, por favor, ¿quién está resolviendo mi caso? Por favor. Y en esta situación llegué al final del túnel, al embudo del túnel. Pero se abrió un nuevo túnel en las mismas condiciones, blanco igual, es un blanco brillante, es una cosa lúcida, es una cosa maravillosa.
Se abrió un nuevo túnel y me detuve. Tuve la impresión de que no podía entrar aquí. No puedo entrar aquí. Es mejor que regrese. Déjame volver, porque allí hay gente que me verá. Y volví. Entonces, en ese regreso, donde había personas, seguía pidiendo ayuda, por favor. Alguien que me escuche. Y nadie me miraba, nadie me veía, nadie me escuchaba, nadie hacía absolutamente nada. Hasta que uno de esos enfermeros y enfermeras, sabía que eran hombres y mujeres, uno de esos enfermeros y una enfermera, me miraron y levantaron la mano como si me estuvieran autorizando, y en ese momento sentí mi cuerpo entrando en mi cuerpo, ya en la habitación de muerte de mi madre, porque fue cuando la enfermera me llevó y puedo contarle de qué manera me encontraron en la sala de observación, etc. No había ninguno de los médicos conmigo. Así que retomando. O sea, que ella estaba percibiendo a la vez lo que estaba pasando en el mundo físico, que nadie la estaba atendiendo, o sea, o no había nadie en el lugar con ella. Fui salvada en ese momento. Esa autorización permitió esa llegada. Entonces una enfermera me llevó con una camilla y me dejó dormida en la cama del acompañante. En este momento que ella se fue, sentí una masa muy pesada entrando por mis pies, como si tuviera 2 toneladas entrando y encajándose en mi cuerpo. No dolió, no fue un sacrificio, solo me asusté. ¿Qué es esto que entró en mí? Quiero decir, en mi cuerpo. Porque después de unos 5 minutos, ese cuerpo entró y yo, en 5 minutos, ya había mirado, ya había visto a mi padre allí, ya había bajado un poco somnolienta, pero sin dolor alguno, sin molestia alguna. El cuerpo encajó perfectamente y vi a mi padre. Él dijo, «Hija, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó?» Porque olvidé contar al principio que no le dije que iba al consultorio ginecológico. No le dije nada. O sea, que ella fue al ginecólogo y no consultó con la familia lo que iba a acontecer con ella en aquel lugar. Él estaba en la habitación pensando que yo estaba en el trabajo, pero cuando iba a la redacción, volvía alrededor de las 6 o 7 de la tarde, y eran las 11:30 cuando esa enfermera me trajo de vuelta a la habitación. Había salido de la habitación con mi padre alrededor de las 9 o 10 de la mañana. Tanto es así que después del procedimiento, tanto el anestesista como el médico se fueron del turno, y eso lo sé porque le pregunté a mi padre y le dije, «Papá, esa enfermera que me trajo aquí, ¿qué te dijo?» Y él dijo, «Bueno, ella me dijo que estabas en la sala de observación. No sabe desde cuándo, porque el equipo de la mañana, cuando los médicos se fueron, también se fue el equipo de la tarde. Y no sabía porque no había ninguna indicación del médico en la sala de observación. No hizo ninguna indicación sobre este caso. Creo que se basa en lo que te dijo a ti, que despertarías en 15 minutos. Entonces el equipo de la tarde vio a esa chica acostada en la observación y uno dijo, «¿Cuál es este caso aquí?» No sé. Entonces déjala aquí. El equipo de la noche llegó, vio a esa chica allí durmiendo y dijo, «¿Pero qué caso es este aquí?» No sabemos. El equipo de la mañana no dejó nada escrito, el de la tarde tampoco. No sabemos quién es esta chica. Uno de los enfermeros del equipo dijo, «Pero conozco a esta chica. Es la hija de esa señora que está hospitalizada en la habitación tal». Y me llevaron dormida y luego sucedió esa entrada del cuerpo. Fue cuestión de que ella me pusiera en la cama y saliera de la habitación después de que ya le había dicho a mi padre lo que él le preguntó, mientras yo todavía estaba dormida, pero mi... Escuche ese testimonio, increíble. ¿Y qué médico es ese? ¿No lo buscaron? El médico que puso la anestesia no llenó la hoja que tiene que llenar. Mi hija, ¿dónde estaba? Y ella dijo, «Mira, lo único que puedo decirte es esto que acabo de contar, que me quedé en esta observación probablemente desde la mañana, que todo el mundo pensó que era un caso sin peligro alguno. Puedes haber tenido una reacción anestésica, debo haber tenido una reacción anestésica. Tanto es así que luego, hace poco, en los últimos 10 años, me sometí a 3 cirugías y siempre le digo al anestesista, por favor, doctor, ya tuve una EQM en una anestesia, así que ten cuidado. Y los anestesistas me dicen, no señora, usted está en un hospital donde tengo todos los recursos para traerla de vuelta.
pero lo que ellos no saben es que sé que los recursos no los puedo garantizar, pero creo que los recursos no están aquí en el hospital, están en el momento en que, en el libre albedrío, la persona que está experimentando la experiencia quiere volver o acepta volver y luego se despierta aquí basada en la resurrección. Oh, solo un detalle más que olvidé contarte. Cuando llegué a la habitación de mi madre, tenía puesto un delantal ginecológico, esa ropa que una mujer usa en una silla ginecológica, que era mi caso. Y cuando me vi en ese túnel, estaba vestida con una ropa que nunca fue mía. Nunca tuve esa ropa. Era una falda plisada que incluso me quedaba grande. Fue doblada en la cintura porque me quedaba grande. Una camisa que nunca tuve, o sea, me vi normal, pero no así como si estuviera en un espejo. Pero sabía cómo estaba vestida, sabía que no tenía peso, pero me sentía normal, caminando normalmente. Mi vista parecía normal, la forma de ver las cosas. Sí, veía todo normal, esta jerarquía que sentías. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Esta jerarquía la entendí en mi conciencia porque estaba completamente consciente de que había muerto, de que alguien tenía que ayudarme a salir de allí y que allí había algo jerárquico. Se llegaría a una mente mayor y yo estaba cerca de los subordinados, aquellos que hacen parte de la jerarquía, la base de la pirámide. Llegué a la base de la pirámide. Entonces, quienes me atendían, quienes vi a mi alrededor, eran la base de la pirámide. Esa pirámide, jerárquicamente, está formada por que están mucho más allá que nosotros, que los sabios y científicos más grandes de aquí de nuestro plano tal vez no lleguen al medio de la pirámide. Hay gente jerárquicamente en otras posiciones inmensas, que un día conoceremos, para mí está claro. Estuve en la base de la pirámide. La jerarquía es la cima de la pirámide. Ahí está, hermano querido. Lo que se puede analizar es que el médico de turno no la registró en el sistema de la clínica como una paciente más. El médico se va y el problema le queda a los de turno. Lo que hay que investigar el médico y por qué trabajó de esa manera tan informar. Porque mire cómo esa mujer se vio al borde de la muerte. Por la negligencia de un médico. Pongan atención los médicos. Hay muchos médicos que Dios le va a mandar juicio, hermano, y que van a estar, míreme, mal con Dios por su mal trabajo. Pero aquí la mujer está viva, testificando hoy en día la grandeza de Dios. Dios le bendiga.